Cómo utilizar FastAPI con una base de datos en un contenedor utilizando Docker. Todo listo para desplegarlo en la nube, en AWS o donde tú quieras. Eso es lo que vamos a ver en este video. Muy rápidamente les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos una API con FastAPI donde simplemente podemos registrarnos como usuarios y obtener todos los usuarios. Es una API súper sencillo, básicamente un CRUD. Lo importante aquí no es el código de Python, sino todo lo que hay alrededor con Docker. Para esto vamos a utilizar una base de datos de MySQL, la vamos a configurar, vamos a crear los usuarios, vamos a poner su contraseña y vamos a ver cómo es que funciona todo esto en conjunto con Docker Compose. Entonces vamos directamente a ello. Por aquí está lo que vamos a obtener al final. Esto es mi API utilizando FastAPI, por aquí lo pueden ver, es simplemente un ejemplo, lo encontré en GitHub. Lo que vamos a hacer es, tenemos una API para crear usuarios, para iniciar sesión, para refrescar mi token, para obtener todos los usuarios, para obtener un usuario y para modificar un usuario. Todo esto está corriendo en mi máquina, pero en mi máquina yo no tengo instalado ni Python, ni tengo instalado una base de datos como es MySQL. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo todo gracias a Docker. Aquí vamos a ver cómo es que está corriendo esto. Por aquí lo tenemos. Si se fijan, en esta consola está corriendo absolutamente todo. Aquí tengo un proceso que se llama FastAPI y otro que se llama MySQL. Voy a detener este momento para ver todo lo que tenemos que configurar. Aquí vamos a borrar esta terminal. Bueno, tenemos este proyectico por acá que tiene dos carpetas principalmente, tiene la de la API y tiene la de la base de datos. Adicional a eso tiene un Docker Compose. Vamos a empezar por el API. Aquí tenemos el API con tres carpeticas. Tenemos por una parte todo lo de out. Aquí tenemos, bueno, los controladores, los modelos, un provider para el tema del token JWT y un router donde finalmente vamos a escribir todos nuestros endpoints. Repito, este video no está centrado en el código, este código simplemente ya está hecho, ya funciona. Vamos a ver es cómo empaquetar todo en conjunto a una base de datos en Docker. Entonces voy a ir muy rápido por este código. Básicamente tenemos este router con los diferentes endpoints, estamos trayendo lo que es la funcionalidad desde mis controladores. Entonces aquí yo tengo el endpoint de crear un nuevo usuario y bueno, pues traigo esta función desde el controlador. Aquí hago algunos pasitos más, simplemente devuelvo mi respuesta. Lo mismo con esto. La función grande está en otra capa que es el controlador. ¿Qué es este controlador? Bueno, aquí están las diferentes funciones, aquí es donde creamos los queries para la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. En los modelos que tenemos simplemente nuestras clases que van a ser como las tablas que vamos a tener en la base de datos o más bien el layer que vamos a poner entre nuestro API y la base de datos. Muy sencillo, luego para el tema de usuarios algo muy similar, controlador, modelo, router, nada del otro mundo. Para la base de datos tenemos una clase conector que vamos a ir más adelante y en el main simplemente estamos creando un app con FastAPI y le estamos diciendo por favor agrega estos dos routers, el de autenticación y el de los usuarios. Hasta ahí nada del otro mundo. Esto es un FastAPI, una API súper normal. Tiene el tema de los routers, tiene el tema de autenticación con JWT, que eso es un poquito más avanzado, pero de resto nada del otro mundo. Vamos a ver entonces la siguiente carpetica. Ya revisamos API, vamos a ver MySQL. Tenemos aquí dos carpetas, por una parte una que se llama conf.d. Si alguien sabe de Linux, si alguien ha utilizado Linux, esta carpeta le debería ser familiar. Aquí tenemos un archivo que se llama my.cnf. Aquí simplemente vamos a declarar algunas configuraciones para mi base de datos. Aquí le estoy diciendo que por defecto básicamente utilice UTF-8. Nada del otro mundo. Con esto nos vamos a ahorrar dolores de cabeza más adelante. Lo otro que vamos a tener es esta carpeta que se llama db y aquí vamos a tener como el primer script, por llamarlo de alguna forma, de la base de datos. Con esto le estoy diciendo, esto es SQL y le estoy diciendo, base de datos, por favor, crea una tabla que se llame usuarios y va a tener una columna que se llame ID, que va a ser no nulo, va a ser un entero y va a ser autoincremental. Luego una columna que se llame email, va a ser un varchar, básicamente una columna de texto, un campo de texto que va a ser no nulo. Lo mismo con last name, last name, password hash. Esto va a ser simplemente una cadena de caracteres de máximo 60, no nulo. El primary key va a ser mi ID y tiene una restricción que el email debe ser único. Eso quiere decir, no podemos tener dos usuarios con el mismo email. Bastante estándar para lo que es una tabla de usuarios. Luego tenemos, dentro de cada una de las carpetas, si se fijan, tengo al menos un archivo de Docker. Por aquí tengo en mi MySQL un Dockerfile y en el API dos Dockerfiles, uno dev y otro prod.
Vamos a ver el Dockerfile de MySQL. MySQL, súper sencillo, estamos trayendo una imagen desde MySQL con este tag. Si no saben qué es la imagen, si no saben qué es el tag, en el anterior video de Docker lo expliqué. Eso debe estar como por aquí. Por aquí les voy a dejar el video. Vamos a volver aquí al código. Tenemos desde MySQL, nos vamos a traer esta versión. Vamos a exponer un puerto digamos estándar. Y luego vamos a poner este CMD o Entry Point, que va a ser lo primero que va a ejecutar este contenedor cuando entre. O sea, simplemente vamos a ejecutar MySQL. Nada del otro mundo, este Dockerfile súper sencillo. Vamos a ver el Dockerfile de el API. Aquí tenemos otra vez Python, estamos trayendo la 3.12 desde Slim Bookworm. Ya expliqué qué es Slim, ya expliqué qué es Bookworm otra vez en este video de acá. Vamos a cambiar a nuestro Work Directory, vamos a entrar al app. Vamos a copiar nuestro código. Esto se podría hacer. No, está perfecto así. Vamos a copiar nuestro código a esta carpeta. Vamos a ejecutar pip install -r requirements. Aquí le estoy diciendo que no guarde un caché de lo que instala, ¿vale? Vamos a exponer el puerto 8000 y ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya han ejecutado Fast API, saben que necesitamos un servidor, por decirlo así, algo que nos exponga el API. Para eso vamos a utilizar Ubicore. Aquí lo tenemos, Ubicore, le estamos diciendo por favor, ejecuta el app que está dentro de nuestro main. Por favor, ejecútalo con reload. El host va a ser el 000, el localhost, y el puerto que vamos a poner es el 8000. Fíjense que aquí pues coinciden estos dos números. Ya tenemos entonces, por una parte, lo que es el API, por otra parte, lo que es la base de datos. Ahora hay que hacer que se ejecuten juntos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para esto existen diferentes herramientas. Vamos a utilizar en este caso una cosa que se llama Docker Compose. Entonces, vamos a volver al nivel superior dentro de nuestras carpetas. Aquí tenemos esta carpeta que se llama Fast API, MySQL Docker. Dentro tenemos una vez API, que es donde está todo el código Python, y luego MySQL, que es donde está toda la configuración de la base de datos. Vamos a entrar a este dockercompose.yaml. ¿Qué es lo que vamos a escribir acá? Aquí, bueno, ponemos esta sintaxis que siempre se pone lo mismo, versión 3, y luego vamos a empezar a describir nuestros servicios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos básicamente dos servicios, ¿verdad? Necesitamos una vez el servicio de Python, que me va a contener todo mi API, y necesitamos un servicio que sea el de la base de datos. Para eso, pues simplemente los vamos a nombrar acá. Esto es bastante sencillo y descriptivo de leer. Vamos a tener un servicio que se llame MySQL, que va a ser obviamente la base de datos. Esto tal vez lo puedo hacer un poquitín más grande. Va a ser obviamente mi base de datos. Luego, la plataforma. Si la tenemos que especificar obligatoriamente, no. ¿Es mejor hacerlo? Sí. Con eso nos aseguramos que tenemos la construcción de los contenedores para la plataforma que nos interesa. Luego, le vamos a decir build. ¿Desde dónde vamos a construir este contenedor? ¿Dónde está el Dockerfile para este contenedor? Bueno, este Dockerfile se encuentra desde // o sea, la carpeta que tenemos, luego la carpeta MySQL. Entonces, si nos fijamos, estamos en esta carpeta, entramos a MySQL y aquí ya encuentras tu Dockerfile. Perfecto. ¿Qué puertos expusimos? Expusimos el puerto 3306. Entonces aquí vemos, tenemos el puerto 3306 de nuestra máquina conectado con el 3306 del contenedor. Le vamos a pasar dos volúmenes a este contenedor. Otra vez, si no sabes qué es un volumen, en este video por acá explicando Python en Docker lo expliqué. Tenemos dos volúmenes. Por una parte, MySQLDB, por otra parte, MySQLconf.d. ¿Dónde están estas carpetas? Estas carpetas están en mi máquina, en local están por aquí. MySQLconfDB, MySQLDB. Ya se lo estamos pasando pues a la carpeta que debe ser dentro de MySQL. Esto simplemente lo pueden copiar, pegar. Básicamente esta carpeta digamos que siempre es la misma. Le estamos pasando un archivo de configuración. Por aquí lo tengo. Estas son las variables de entorno que yo le quiero pasar a este contenedor. ¿Qué variables de entorno le va a pasar? Le va a pasar el usuario de MySQL, le va a pasar la contraseña del root, esto obviamente lo deben cambiar, la contraseña del MySQL para este usuario y luego la primera base de datos que vamos a utilizar. Esta información se le va a pasar directamente al contenedor, con eso yo no la tengo que escribir acá. Tengo un archivo de Docker más limpio, por decirlo así. ¿Podría pasar toda esta información acá? La podría pasar, pero así es mucho más limpio y me queda más centralizado también. Luego, teníamos este primer servicio, MySQL, tenemos este segundo servicio, API. Depende de MySQL. Primero debo inicializar la base de datos, luego sí puedo crear mi API. Aquí hay un truco o hay un problema y es que una cosa depende del contenedor. El contenedor puede ya estar listo y arriba, pero la base de datos puede no estar lista para recibir conexiones.
Para eso se pueden implementar diferentes mecanismos de espera. En este caso no lo voy a hacer, pero que sepan que es un problema que pueden enfrentar. Luego, le vamos a poner un nombre a este contenedor. ¿Cómo se va a llamar? FastAPI. Obviamente, súper descriptivo. ¿Para qué plataforma? Linux, lo mismo que la plataforma de arriba. Luego, vamos a decirle build. ¿Dónde está tu Dockerfile? Tu Dockerfile está dentro de esta carpeta que se llama API, pero esta vez no se llama simplemente Dockerfile. Entonces, Docker no lo va a reconocer automáticamente. Si mi archivo no se llama Dockerfile, tengo que pasarle el nombre del archivo. Yo le estoy pasando entonces, en este caso, dev.dockerfile, que es este archivito que ya revisamos por acá. Vamos a volver por aquí a nuestro Docker Compose. Cuando vamos a reiniciar este contenedor, únicamente lo vamos a reiniciar si se detiene. Listo. ¿Qué volumen le vamos a pasar? Le vamos a decir que va a tomar todo lo que esté dentro de API y lo va a poner dentro de una carpeta que se llame app. Vamos a exponer el puerto 8000, que es el mismo puerto que expusimos por acá, y el mismo puerto que le dijimos a FastAPI que utilizara. Y luego vamos a decirle, quiero que tomes estas variables de entorno desde API local.env. Estas variables de entorno son esas que tengo por acá. Si se fijan, son las mismas que tengo para mi base de datos. ¿Por qué? Porque Python se tiene que conectar a esa base de datos. Pero Python no obtiene las credenciales de esta base de datos, las obtiene desde las variables de entorno. Para eso vamos a ver este archivo por acá del conector de la base de datos. Antes de seguir con el video, tengo que darle gracias al patrocinador del canal. ¿Y quién es el nuevo patrocinador? Yo mismo. Por eso en esta ocasión vengo a presentarte este maravilloso curso de AWS y Python. Lo que vamos a hacer es crear servicios serverless, cómo es el funcionamiento del serverless, para qué se utiliza y cómo se utilizan bien las funciones AWS Lambda. Para esto vamos a utilizar Python. No tienes que saber Python necesariamente. La ventaja de las funciones Lambda es que lo puedes utilizar con casi cualquier lenguaje, pero en este caso yo escogí Python para crear el curso. En este curso vamos a arrancar desde no tengo idea de qué es el serverless a vamos a desplegar un servicio utilizando AWS, Lambda y Python para crear una API ahí. Entonces ya sabes, por solo 29 o 23 euros, que la verdad es que siempre lo encuentran rebajado, puedes tener todo este conocimiento, todo lo que yo hablo en mis videos de YouTube, pero de una forma más concentrada, mucho más detallada y mejor explicada para cada uno de ustedes. Entonces, estás perdiendo el tiempo si no lo estás comprando. Ahora mismo te invito a comprarlo, tienes el link en la descripción. Yo estoy aquí llamando OS, y con este OS puedo obtener las variables de entorno en las cuales está corriendo mi Python. Entonces yo creo este conector de la base de datos y le estoy diciendo, ¿dónde está mi base de datos? Bueno, el host de la base de datos tengo que abrir este archivito por acá de variables de entorno. El host de mi base de datos bueno, vamos a buscarlo por aquí, se llama MySQL. ¿Por qué? Aquí normalmente pondría o una dirección IP o una dirección que un DNS pueda resolver. En este caso, MySQL, ¿qué es? Es el nombre de este contenedor que yo creé por acá, de este servicio en el Docker Compose. MySQL es este nombre que yo tengo acá y es este mismo host que yo estoy poniendo. Docker Compose va a resolver la dirección que tenga este contenedor a través de este nombre MySQL. Con eso ya no me tengo que preocupar por qué dirección se le asigna a un contenedor dentro del mundo de Docker. Docker Compose te lo va a resolver automáticamente. Luego simplemente paso las cosas estándar, ¿no? Le paso el username, que en este caso es app user, luego le paso el password, le estoy pasando la base de datos y el puerto también de la base de datos. Y ya está. Básicamente con eso hicimos todo. Ahora mi Python ya se va a poder conectar a esta base de datos que tiene que existir dentro del mundo de Docker. Vamos a volver por aquí a mi Dockerfile, podemos cerrar esto. Esto era lo último que estábamos pasando. Este archivo de las variables de entorno era lo último que ya estábamos pasándole a nuestro Python. Ahora que sí, tenemos algunos comandos nuevos con Docker. Antes, si recordaban, otra vez, en este video que tengo por acá, tenemos algunos comandos de Docker como Docker build, Docker start, Docker stop, Docker restart y luego podemos hacer push, pull al registry. En Docker Compose vamos a tener algunas cosas diferentes. Lo que vamos a tener vamos a crear una nueva terminal por acá. Si nos paramos en donde está nuestro archivo Docker Compose, ¿qué podemos decir? Podemos decir Docker-compose app o podemos decirle Docker-compose build. Vamos a decirle que primero construya los contenedores. ¿Qué es lo que va a construir? Bueno, va a construir primero este contenedor de la base de datos que yo le puse por acá y este contenedor de mi API que yo le puse por acá. Básicamente los dos servicios que le describimos. Aquí yo ya lo había construido, obviamente. Entonces
no se demoró nada. Normalmente pues se va a demorar mientras hace el pull de las imágenes, luego copia los archivos, instala lo que tiene que instalar, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede demorar más o menos dependiendo de tu conexión a internet. Lo que sigue es, ya construimos nuestros contenedores, lo que vamos a hacer es ponerlos a andar. Vamos a decirle docker app, docker compose app. Entonces ahí si se fijan tenemos como dos procesos corriendo. Tenemos por una parte MySQL, por otra parte FastAPI. FastAPI va a iniciar 1000 veces más rápido que una base de datos. Ahí simplemente tenemos que levantar un servidor web, por decirlo así. En cambio, en la otra parte tenemos que iniciar una base de datos, se tiene que crear nuestra tabla si no se ha creado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que aquí aparece que MySQL estaba hasta ahora ejecutando el entry point y aquí FastAPI ya estaba corriendo, ¿sí? Y aquí, bueno, se está recargando hasta que pueda correr con normalidad. Y luego MySQL empezó a escribir un montón de cosas, hasta que por aquí ya terminó. Eso quiere decir, ya está lista mi base de datos y ahora puedo ingresar a esta dirección, al HTTP localhost en el puerto 8000 de mi máquina local para ver lo que hicimos con el API. ¿Por qué puedo ingresar a este 8000? Porque yo aquí le dije, por favor, conéctame mi máquina local 8000 al puerto 8000 en Docker. Entonces ahora volvemos acá a mi explorador. Aquí tenemos 0000, o sea, 4 ceros, luego el 8000, v1 docs y aquí está mi API ya funcionando. Yo puedo partir esta pantalla por acá y empezar a ejecutar cosas. Recordemos que mi Python está en modo reload, mi FastAPI está en modo reload. Eso quiere decir, si yo cambio alguna cosita en el código, pues se va a ver también cambiada acá directamente. Vamos a tal vez hacer esta consola un poco más pequeñita y vamos a buscar dónde está este texto. Vamos a escribir por aquí, tal vez, hola mundo, algo por el estilo, hello world, y vamos a recargar. Aquí guardé y si se fijan, esto se recargó, él dijo que detectó cambios en el main y que lo está recargando bajo el contenedor o bajo el proceso y luego volvió a iniciar el proceso. Si yo hago reload acá, pues esto va a estar ya cambiado. Si ven, yo no tengo que reconstruir el contenedor porque lo estoy montando el código como un volumen. Aquí ya simplemente esto lo está autodetectando. Vamos a crear un usuario. Vamos a crear un usuario que se llame, por ejemplo, Javier.ejemplo. El password va a ser string. Vamos a robarnos esto por acá. El first name, pongámosle Javier. Y aquí pongámosle A. Vamos a ejecutar esto. Y aquí se creó mi usuario. Aquí si se fijan, tengo todos los logs que yo tendría normalmente de FastAPI. Si tengo más procesos, tendría pues todos los logs de todos mis procesos con diferentes colores para que sea más fácil de leer, pero bueno. Aquí entonces creamos nuestro usuario, tenemos un access token, tenemos un refresh token y pues se creó el usuario, nombre Javier, apellido A y este es el email. Vamos a intentar iniciar sesión, por ejemplo. Vamos a darle por acá. Estamos aquí probando el API si funciona o no. Este no es el objetivo del vídeo, simplemente vamos a ejecutar. Aquí tenemos la respuesta, está perfecto. ¿Qué pasa si cambio la contraseña? La contraseña está errada. Ahora vamos a traernos todos los usuarios y vamos a ver qué usuario ya tenemos en la base de datos. Aquí me está diciendo, no estás autenticado. Bueno, aquí en teoría me debería autenticar. Este código de mierda no funciona. Entonces simplemente le voy a decir por acá, dentro de mi carpeta de usuarios, donde está, tenemos mis rutas. Voy a ver dónde está trayendo todos los usuarios. Por aquí, users. Aquí le estoy diciendo, por favor, tráeme todos los usuarios y le voy a decir esto. Ignora esto para que me deje entrar sin autenticación. Si vamos a ejecutar por acá, ahora sí me los trae. Tenemos un usuario que ya había creado antes, usuario ejemplo, o sea, usuario ID1, email user.example y luego tenemos el otro usuario que acaba de crear, javier.example. ¿Qué pasa si yo bajo esta base de datos? Estoy deteniendo los contenedores, ahí me dice, se detuvieron los contenedores, perfecto, ya no tengo más contenedores, esta página ya no funciona, ya no tengo corriendo mis contenedores. ¿Qué pasa si yo vuelvo a correr mi Docker Compose? Yo le digo Docker Compose App, ahí se está levantando todo lo que se tiene que levantar. Esperamos un momentico mientras la base de datos se inicializa. Creamos acá. Ahora ya está corriendo mi contenedor, ya funciona esto normalmente. Vamos a traer todos nuestros usuarios. Aquí, digamos, si no tuviera volúmenes, perdería toda mi información. Pero como sí tengo volúmenes, como yo estoy guardando esta información de la base de datos por aquí en estos volúmenes, pues yo puedo mantener esta información, ¿sí? Por eso, no es que cuando uno ejecute un Docker, una base de datos, siempre vaya a perder la información, depende de si la estás almacenando en tu máquina local. Docker, en teoría, es un contenedor, o sea,
La base de datos que tú levantas en Docker es un contenedor se puede caer en cualquier momento. Ahí tú no vas a guardar ninguna información. Pero si tienes volúmenes en un persistent storage, en algún lugar donde puedas guardar tu información de manera persistente, puedes decirle a tu Docker, oiga Docker, tiene una base de datos y esta base de datos puede traer la información desde este otro lugar y aquí está toda la estructura de la base de datos que necesita. Tráigala desde ahí y vaya escribiendo ahí todo el tiempo. Con eso, si se cae el contenedor, tengo mi información a salvo. Es muy importante saberlo. Si luego vamos a tecnologías como Kubernetes, el pod se puede caer, se va a levantar automáticamente otro y él va a leer la información desde otra parte. Un pod, hay que contar con que un pod se va a caer. Un pod normalmente se va a morir, se va a reiniciar, lo vamos a actualizar, tiene que traer la información desde alguna otra parte. Por eso no guardamos información ni en el contenedor ni en el pod. Volvemos por aquí al código y esto ya es básicamente todo lo que necesitamos. Tenemos nuestro API funcionando, nuestra base de datos funcionando, tenemos la información que se está guardando persistentemente y también tenemos el código que se auto reinicia cada vez que hacemos un cambio. Por ejemplo, vamos a escribir aquí S, guardamos, se fijan aquí reinició, aquí no se ha cambiado, hacemos reload de la página y aquí tenemos Hello World S. Podemos entonces cerrar nuestro explorador por acá, hacemos esto más grandecito, repasamos qué fue lo que hicimos. Tenemos un Docker Compose con dos servicios, dos contenedores que vamos a levantar. Por una parte tenemos la base de datos, por otra parte tenemos nuestro API. Cómo configuramos nuestra base de datos, le ponemos un container name, le estamos diciendo dónde está el Docker file, los puertos que queremos bindear, luego los volúmenes que queremos utilizar, dónde está la información que le vamos a pasar a la base de datos y luego le estamos pasando un archivo con variables de entorno. Algo muy similar estamos haciendo para nuestro API, simplemente depende de nuestro contenedor de la base de datos, le estamos pasando un nombre de contenedor, una plataforma, donde está el Docker file, en este caso dentro de API, mi Docker file tiene otro nombre diferente a únicamente Docker file, por eso le tengo que decir específicamente el nombre. Esto es una práctica súper estándar, tenemos diferentes Docker files para diferentes entornos. Le estamos diciendo, cuando queremos reiniciar el contenedor, únicamente si se detiene, los volúmenes, le estamos pasando básicamente todo el código como un volumen, los puertos donde vamos a ejecutar nuestro API, en qué puerto lo vamos a exponer, y luego le estamos pasando las variables de entorno a través de este archivo. Con esto, ¿qué pasa? Nuestro conector de la base de datos se puede conectar directamente a la base de datos que está corriendo dentro del mundo de Docker. Ahora tenemos dentro de nuestro ordenador, dentro de nuestro equipo, un submundo que se llama Docker y ahí están corriendo dos contenedores y ellos se pueden hablar el uno al otro únicamente utilizando el container name. Y eso es todo, básicamente. Básicamente con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para ejecutar Python y una base de datos en Docker. Podemos meterle a esto, podemos meterle Mongo, podemos meterle Redis, podemos meterle todo lo que quieran a esto. Esta es una primera aproximación a lo que sería como el manejo de contenedores. A partir de aquí yo ya me iría tal vez a Kubernetes si es algo más complicado. Si no, lo podríamos manejar de alguna forma con Docker Compose. Pero esto ya es tema para otro video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, me apoyan un montón cada vez que comentan, cada vez que se suscriben, cada vez que le dan like, cada vez que comparten los videos. Importantísimo que compartan los videos. Que se suscriban al puto canal con la campanita. Porque no puede ser que tengo 7000 putas personas y luego los videos los ven 200, 300, 500 personas. Eso no tiene sentido. Entonces, ya saben, con campanita compartan estos videos. Si tienen grupos de WhatsApp, de Telegram, si están en algún bootcamp y pueden pasarle este video a alguien, en este video se aprende algo. Algo aprenden. Tal vez no todo, pero algo aprenden. Yo soy Javier. Y si compran mi curso, también me sirve un montón. No tanto como creen, pero al menos moralmente me sirve. Ahora sí, yo soy Javier, ingeniero de software en Alemania, y nos vemos en otro video. Paz.